Saludos. Para esta ocasión se va a simular el circuito que resulta del problema planteado en el paso final. El paso final nos pide que diseñemos un separador de tonos a través de un filtro RC para pasar frecuencias altas y un filtro RL para dejar pasar frecuencias bajas. Entonces nuestro circuito equivalente nos quedó de la siguiente forma. Tenemos el voltaje de entrada. Tenemos en la rama S1 el filtro pasa alto y en la rama S2 el filtro pasa bajos. Se usó como función de transferencia el voltaje en el resistor respecto al voltaje de entrada. Para el filtro pasa bajos sería el voltaje en el resistor 2 entre el voltaje de entrada, o sea, B sub S. Asimismo, para el filtro pasa altos, la función de transferencia fue el voltaje en el resistor 1 respecto al voltaje de entrada. Para ambos casos tuvieron la función de transferencia. Para el filtro pasa bajos, la siguiente, y para el filtro pasa altos, la siguiente forma. Entonces, después de esto también se calcula analíticamente el valor de la inductancia tal de que ambos filtros tuvieran la frecuencia de corte, en este caso la frecuencia de separación. La inductancia fue de 0.64. Ya los otros valores se nos proporcionan, que es ambos resistores de 8 ohm y el condensador de 10 microfaradios. Primeramente se usa Proteus para simular el circuito. Ya aquí tenemos la rama del filtro pasa alto y esta es la rama para el filtro pasa bajo. Necesitamos un generador de señales, en este caso senoidal. No es necesario que le agreguemos frecuencia ni amplitud, tenemos que darlo así. Usamos una sonda de voltaje en el resistor 1 y una sonda de voltaje en el resistor 2. Damos aquí en graficar, vamos a graficar la respuesta en frecuencia de estos sistemas. Vamos a graficar ambos voltajes en los resistores respecto a la entrada, que es C1 de 2. Maximizamos y aquí tenemos nuestra gráfica de ganancia de voltaje en decibeles del filtro pasa alto, la línea roja, y del filtro pasa bajo, línea roja, y del filtro pasa alto, la línea verde. Entonces, la frecuencia de cruce para ambos filtros está aquí en este valor. Aproximadamente cuando aquí la ganancia es de -3. ¿Por qué -3? Vamos a rodarla. Aproximadamente aquí vale -3, menos 2.99. Aquí la frecuencia es de 2K. Bueno, aquí está. 1.98K. Ganancia de aproximadamente -3. ¿Qué pasa cuando la ganancia es de -3? Aquí sucede que cuando la ganancia, o sea, esta es la gráfica que se tiene, vale -3, la magnitud de la función de transferencia vale 1 sobre raíz de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos la potencia para esta ganancia -3 va a ser un medio. O sea que para esta frecuencia de 1,98 kHz, la potencia en la salida es de un medio respecto a la potencia de entrada. Ahora para verificar los diagramas de Vogt de fase, porque este es un diagrama de Vogt de magnitud,
usamos MATLAB. Entonces ya aquí tenemos nuestro script. Esta es la función de transferencia para el filtro pasa abajo. Función de transferencia para el filtro pasa abajo. Con estos códigos graficamos. Aquí los diagramas de bot para el filtro pasa bajos. Y acá el diagrama de bot para el filtro pasa altos. Le damos correr. Siempre demora un poquito. Y ya nos ha generado nuestros diagramas de bot. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para el filtro pasa bajos. Aquí estas gráficas son magnitud y fase respuesta en frecuencia, pero frecuencia angular. Entonces aquí aproximadamente en la parte de la fase, aquí en menos 45 grados es la frecuencia de corte. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí es cuando hay un desfase de 45 grados en el filtro pasa abajo, pero la señal se ha adelantado por el menos. Se ha adelantado 45 grados respecto a la señal de entrada. En este caso, la potencia es eh, un medio. Si nosotros buscamos este valor aquí, para esta línea debe coincidir con menos 3 acá. Asimismo para el filtro pasa altos. En este caso, en el filtro pasa alto es un circuito RC. Aquí la señal se atrasa respecto a la señal de entrada. Entonces aquí en 45 grados, esta es la frecuencia de corte. Precisamente aquí tenemos también que la potencia de salida es un medio respecto a la potencia de entrada. Si nosotros extendemos esta línea hasta acá, vemos que aquí el corte va a estar en menos 3. Bueno, esto fue todo por el momento y muchas gracias por su atención.